Fue en una tarde común, de esas que parecen absolutamente normales, cuando todo se derrumbó en mi vida. Recuerdo el silencio extraño al llegar a casa después del trabajo, ese silencio pesado, que anunciaba que algo andaba mal, aunque aún no supiera exactamente qué. Y allí estaban ellos en la sala, mi hijo y mi nuera, sentados lado a lado, como si esperaran decir algo que habían planeado desde hacía meses. Mi corazón se encogió incluso antes de que se pronunciara la primera palabra, quizá porque ya sentía el golpe antes de que llegara, como siempre siente una madre. Necesitamos hablar, comenzó mi hijo, mirando al suelo, y mi nuera completó, mirándome con una frialdad que hasta el día de hoy no olvido. Ya no puedes vivir aquí con nosotros. Tienes que irte. El choque inicial fue tan intenso que casi no pude entender bien lo que me decían. Salían palabras de los labios de mi hijo, palabras duras, ingratas, palabras que jamás pensé escuchar de ese muchacho a quien crié con tanto esfuerzo y dedicación desde bebé, desde que lo abandonaron en la puerta de mi casa. Fueron más de 30 años renunciando a todo para garantizarle una vida digna, y ahora él estaba allí, frente a mí, diciéndome que yo era un lastre, que ya no soportaban tener que cuidarme. Mi garganta se secó, mis manos comenzaron a temblar. Me estaban expulsando de la casa que, irónicamente, yo misma había ayudado a comprar con mis ahorros. Planeaban internarme en un asilo, algún lugar cualquiera, lejos de sus ojos, lejos de la vida cómoda que ellos habían construido a costa de mis sacrificios. La humillación cortaba más profundo que un cuchillo afilado, pero no pude reaccionar. Solo podía pensar que eso no podía estar ocurriendo conmigo, que no podía ser real. Me quedé parada allí, sin poder decir nada. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma parecía haber recibido un puñetazo en el pecho. Veía sus labios moverse, pero el sonido parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. Recuerdo que mi primera reacción no fue de ira, fue de vergüenza. Vergüenza de ser descartada como un objeto viejo, como un mueble que ya no combina con la decoración de la casa. Miré alrededor y noté los detalles de la sala, el sofá nuevo, la estantería que ayudé a montar, los cuadros que elegí con tanto cariño, y me di cuenta de que ya no formaba parte de aquello. Había sido borrada, invisible, una presencia incómoda en la vida de las personas a las que más amaba. Y todo esto ocurría en un ambiente que yo creía ser mi hogar. Mi nuera habló con una calma que me repugnó, como si tratara de un asunto administrativo. Ya vimos algunos lugares para ti. No es tan mal. Con tu pensión puedes pagar una habitación sencilla. Mi hijo no me miraba a los ojos, y eso dolió más que cualquier palabra. Simplemente bajaba la cabeza, como quien siente vergüenza, pero no por mí, por sí mismo, por no tener el valor de asumir la crueldad que estaba cometiendo. Quise gritar, quise decir que aquello era una traición, que no merecía ser tratada como un estorbo, pero lo único que salió de mi boca fue un «¿entendí?» seco, ahogado, casi como un susurro de derrota. Quería morir allí mismo, en esa sala, solo para no tener que cargar con el dolor de ser rechazada por a quien amé más que a mí misma. Fui a mi cuarto con pasos arrastrados, como quien camina después de un accidente, intentando juntar los pedazos de mi cuerpo. Me senté al borde de la cama, sin fuerzas para quitarme los zapatos. El cuarto aún tenía mi olor, mis fotos antiguas con él en brazos, algunos bordados que hice en las noches en que él no podía dormir. Y, de repente, todo aquello me pareció una mala broma. Esa decoración ya no era un rincón de aconchego, era un inventario de una vida desperdiciada. Me sentí una tonta. Pasé toda la vida diciendo «no importa» cada vez que él se equivocaba, que me respondía mal, que se olvidaba de mí. Y allí, en ese instante, entendí que él nunca se olvidó. Simplemente aprendió a ignorarme. Me quedé horas sentada allí, mirando al suelo, hasta que escuché el sonido de un vaso colocado en el fregadero. Era la nuera. Estaba cantando, como si nada estuviera pasando, como si no acabara de arrancar de la vida a una madre de su hijo. Fue entonces cuando supe, con toda seguridad, que esa decisión no fue solo de él.
Ella había plantado esa idea, y él, como un buen cobarde, la dejó germinar. Querían que me sacara de la casa, fuera de su rutina, de su vida. Yo, que me maté limpiando suelos en la escuela, lavando la ropa de otros, haciendo limpieza hasta que mi espalda gritaba de dolor, todo para asegurar que él tuviera educación, comida, dignidad. Ahora era una presencia molesta. Yo ya no era útil. Y cuando dejas de ser útil, parece que el amor también pierde su valor. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hijo a los 5 años, llamándome mamá con aquella sonrisa torcida, abrazando mis piernas con fuerza. Esa imagen venía como una cuchilla, cortando mi pecho por dentro. Me preguntaba en qué momento ese niño dulce se convirtió en ese hombre frío, tan distante de todo lo que yo le enseñé. Y dolía aún más pensar que quizás él nunca fuera lo que yo imaginaba. Quizás solo había visto lo que yo quería ver, fantaseando amor donde solo había conveniencia. La ficha se fue cayendo lentamente, una tristeza tan profunda que sentí que me arrancaban de dentro. Lloré sin hacer ruido, avergonzada hasta de que las paredes me vieran en aquella condición. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No iba a suplicar. No iba a discutir, no iba a humillarme una vez más. Si ellos querían que me fuera, entonces me iría, pero en mis términos. Me levanté, recogí mis cosas en silencio, tomé solo lo esencial, no toqué los muebles ni los objetos de la casa. Todo aquello se había convertido en un escenario falso, una decoración vacía en la que yo ya no existía. Dejé la puerta de mi cuarto abierta a propósito, como un aviso. Me voy. Pasé por la cocina y vi a los dos tomando café como si nada hubiera pasado. Ella incluso sonrió. ¿Y él? Él solo dijo, «Adiós, mamá», como si se despidiera de una visita. Yo solo asentí con la cabeza y salí. Pero por dentro, era como si cada uno de mis pasos cargara el peso de 30 años que jamás volverían. Tomé el autobús con una maleta pequeña en las manos y un vacío gigantesco en el pecho. No sabía exactamente a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme ni un segundo más en esa casa. No porque me hubieran mandado ir, sino porque allí ya no había espacio para mí, ni como madre, ni como ser humano. Cada parada del autobús parecía burlarse de mi situación. Mujeres con hijos pequeños, parejas conversando sobre reformas en la casa, ancianos sonriendo solos mirando por la ventana. Y yo, allí, encogida en el asiento, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza de haber permitido que me trataran así por tanto tiempo, y alivio por haber cortado ese cordón que desde hace años no era ya un lazo, sino una cadena. Bajé en la parada cerca de la casa de doña Luisa, una señora a la que cuidé durante muchos años, antes de que falleciera. Ella había dejado la casa para mí en testamento, un gesto de gratitud que en su momento me tomó por sorpresa. Nunca le conté a nadie. Guardé ese papel como quien guarda un recuerdo hermoso, no como un plan de vida. Siempre pensé que nunca necesitaría usarlo, pero aquel día, aquella mañana de expulsión, se convirtió en mi salvación. La llave aún estaba conmigo, y la casa seguía allí, intacta, como si me estuviera esperando. Cuando empujé el portón oxidado, sentí un nudo en la garganta. Era pequeña, sencilla, pero en ese momento parecía un palacio. Era el único lugar del mundo donde nadie me vería como un lastre. Era el único rincón donde aún era yo. Entré y me senté en el viejo sofá de la sala, el mismo en el que doña Luisa solía dormitar mientras yo le preparaba té. Pasé la mano por el brazo gastado del tapizado, como quien acaricia a un viejo amigo. Y allí, sola, en ese silencio de abandono y libertad al mismo tiempo, comencé a llorar de verdad. No un llanto de ira o de tristeza solamente. Era un llanto de duelo, porque ese día enterré una parte de mí, la parte que aún creía que el amor de madre bastaba, que el sacrificio se pagaba con gratitud. No bastaba. Nunca bastó. Y me llevó más de la mitad de mi vida darme cuenta de ello. Mi corazón dolía, pero también latía con una ira silenciosa, una indignación que empezaba a crecer por dentro. Por primera vez en muchos años, me permití sentirlo todo: el dolor,
el rencor, el deseo de desaparecer y, extrañamente, un atisbo de fuerza. Recordé que, junto con la casa, doña Luisa había dejado algo más que recuerdos. Había dejado un testamento y un documento de transferencia de una cantidad considerable. Cuando fui al banco hace un tiempo, el gerente me miró con sorpresa. ¿Se da cuenta de la cantidad que tiene aquí?, me preguntó. Me reí, como quien escucha un chiste sin gracia. Nunca toqué ese dinero. Era como si no fuera para mí, como si hubiera sido un gesto simbólico, no práctico. Pero allí, sentada en esa sala con olor a pasado, comenzó a formarse una idea. ¿Y si lo que me había pasado en esa casa no fuera el fin, sino el comienzo? ¿Y si, por primera vez, hiciera algo por mí, y solo por mí? Aquello que debería haber sido mi fondo de pozo tal vez fuera, en realidad, el empujón que la vida me dio para dejar de anularme. En los días siguientes, me quedé en silencio con el mundo, pero barullera por dentro. Cada mañana despertaba con ese sabor amargo en la boca, como si hubiera comido tierra durante la noche. Me sentía sucia, desechable, como una ropa vieja tirada en la acera después de años de uso. Pero, con el paso de los días, comencé a arreglar la casa. Barrí el patio, limpié los muebles, abrí las ventanas. Y fue como si, al limpiar aquel lugar, estuviera limpiando también mi alma. No era solo polvo lo que estaba quitando, era resentimiento, era el dolor acumulado de años en silencio. Y cuanto más limpiaba, más me preguntaba, ¿cómo permití que todo llegara a este punto? ¿Cómo acepté tantas cosas callada? Fue entonces cuando decidí ir al notario y regularizar todo. La casa ya estaba a mi nombre, pero el dinero aún estaba inmóvil. El gerente del banco, al verme entrar, abrió bien los ojos. Pensé que nunca volvería a aparecer. Sonreí, sin responder. Me senté con él y pedí transferir el valor a una cuenta nueva, a mi nombre, lejos de cualquier vínculo con la antigua dirección. Cuando él tecleó los números y me mostró la pantalla, mis ojos casi no podían creerlo. Era más de lo que jamás había imaginado tener en la vida. Eran años de salario en una sola cuenta. Dinero suficiente para vivir dignamente por el resto de mis días. Y en ese instante entendí, ya no necesitaba pedir nada a nadie, mucho menos amor, mucho menos respeto, porque la dignidad, ahora, yo la podía garantizar sola. Regresé a la casa con la certeza de que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo rencor, era claridad. Era como si hubiera pasado toda mi vida caminando a oscuras, y de repente, alguien encendiera la luz. Y lo primero que hice fue comprar un celular nuevo, de esos con buena cámara y acceso a Internet. No era por vanidad, era porque sabía que, tarde o temprano, ellos vendrían atrás, y yo necesitaba estar preparada. No tardó. 3 días después, mi hijo apareció frente a la casa, solo, con una expresión que mezclaba culpa y sorpresa. «Mamá, ¿estás bien?» Nos preocupamos, como si la forma en que me habían echado fuera un malentendido. No lo dejé entrar. Me quedé en la puerta, firme, sosteniendo la manija como quien sostiene una verdad que ya no soltará. Intentó usar ese tono dulce que usaba cuando quería algo. Dijo que estaba arrepentido, que su esposa había exagerado, que la suegra también se había entrometido, que las cosas se habían salido de control. Y yo escuché, en silencio. Cada palabra suya golpeaba y rebotaba, como si ya no tuviera dónde entrar en mí. Era tarde. Dijo que extrañaba mi presencia, pero ni siquiera se dignaba a preguntar si necesitaba algo. Yo sabía lo que eso significaba. Habían descubierto que yo estaba viva, que no acabé en ningún asilo, y ahora querían entender dónde me había metido. Quizás imaginaran que estaba en la calle, suplicando ayuda. Quizás hubieran oído hablar de la casa. Quizás hubieran sospechado del dinero, pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que, ahora, quien tenía el control de la historia era yo. Y no iba a dejar que nadie me borrara de nuevo. Después de esa visita, él desapareció por unos días. Pero poco después, recibí un mensaje de la nuera. Frío, directo. Deberías hablar con él. Está mal. No ha dormido.
Quedé mirando ese mensaje durante varios minutos, tratando de entender si era serio o simplemente otro intento de manipulación. Y entonces comprendí lo absurdo. Yo, la madre que acogió, cuidó, sustentó, ahora era tratada como alguien que había abandonado a su hijo. Lo habían invertido todo. Me expulsaron, me humillaron, y ahora querían que yo hiciera el papel de consuelo, como si tuviera que arrastrarme de vuelta solo para mantener su confort emocional. Respondí con un simple, él va a sobrevivir, y apagué el celular por 3 días. Por primera vez, me permití no importarme. No era frialdad, era supervivencia. Pero ellos no se detuvieron. Al final de la semana, mi vecina me llamó en el portón y me dijo que había visto a mi hijo dando una entrevista en una transmisión en vivo por internet. Con curiosidad, fui a investigar, y allí estaba él, en el sofá de la sala de la casa en la que viví durante tantos años, diciendo a miles de personas que su madre había sufrido un colapso, que había abandonado a la familia, que se había ido sin dar explicaciones. Hablaba como si hubiera sido víctima de una mujer ingrata e inestable. Inventaba historias. Lloraba. Pedía comprensión al público. Eso me repugnó. Una parte de mí quería explotar. La otra, simplemente, observaba, porque sabía que su hora llegaría. Cada mentira que contaba era como un clavo que él mismo martillaba en su propio ataúd moral. Y yo estaba allí, del otro lado, intacta, con todas las pruebas guardadas. Al día siguiente, fui a una cibercafetería y pedí ayuda a una joven que trabajaba allí. Le mostré los videos de la transmisión en vivo, le expliqué mi situación. Ella escuchó todo en silencio, con los ojos muy abiertos, y me dijo, «Señora, necesita contar su versión. La gente escucha mucho lo que está en Internet». Fue entonces que me senté frente a la computadora, respiré hondo y grabé mi primer video. Sin maquillaje, sin ensayo, sin dramatismo. Solo conté. Conté los años de sacrificio, de ropa lavada en la madrugada, de noches en vela con fiebre, de veces que dejé de comer para que él tuviera algo para la lonchera. Conté la traición, la expulsión, las palabras crueles que escuché en aquella sala. Y terminé con un mensaje. Esta es la verdad. Y tengo pruebas. La joven publicó el video para mí, y nos fuimos sin saber qué esperar. Al principio, creí que nadie lo vería, pero ese mismo día, el video ya circulaba por los grupos de la ciudad. Gente que estudió conmigo, antiguos vecinos, hasta compañeros de trabajo comenzaron a mandar mensajes. Algunos decían que no podían creer que mi hijo fuera capaz de aquello. Otros decían que siempre habían notado algo extraño en la forma en que él me trataba. La verdad es que mi historia impactó a muchísima gente, porque yo no era la única. Había muchas madres, muchas abuelas, muchas tías que ya habían vivido algo parecido, usadas, olvidadas, relegadas a un rincón cuando ya no servían. En 2 días, mi video había obtenido más visualizaciones que su transmisión en vivo. Y entonces, la gente comenzó a exigir explicaciones. La máscara cayó. Él no estaba preparado para ello. El teléfono de él comenzó a sonar sin parar. Gente que antes aplaudía sus publicaciones empezó a cuestionarlo, a exigir que mostrara pruebas de lo que decía. Influencers locales, que habían compartido su transmisión, borraron los videos. Algunos pidieron disculpas públicamente. Otros se dedicaron a difundir mi relato, diciendo que era la versión de la madre que todos necesitaban oír. Y así, sin gritar, sin venganza desbordada, cambié las tornas. No necesité rebajarme a su nivel. Bastó la verdad. Una verdad que había cargado en el pecho durante años, pero que solo ahora tenía voz. Él intentó silenciarme expulsándome de la casa. Le di la revancha mostrando al mundo quién era en realidad. ¿La ironía? Que nunca necesité exponer nada más que la realidad. Días después, una radio local me llamó para dar una entrevista. Querían escuchar mi versión en vivo. Fui con la misma ropa sencilla de siempre, sin pose de celebridad, sin personaje. Conté todo con calma, como quien descarga una maleta pesada de la espalda. Al final de la entrevista, el locutor preguntó si tenía algún mensaje para dejar. Y yo solo dije, que ninguna madre se anule por un hijo ingrato.
El amor verdadero no desprecia, no expulsa, no abandona. Cuando salí de la radio, vi a 3 mujeres esperándome en la puerta. Una me abrazó fuertemente y dijo llorando: «Contaste mi historia. Yo nunca tuve valor». En ese momento, entendí que lo que había vivido no era solo mío. Era de muchísima gente. Y contar, aunque dolía, también liberaba. Con el tiempo, empecé a organizar la casa de doña Luisa de una manera nueva. Cambié las cortinas, pinté una pared, compré un sillón solo para mí. Pequeños cambios, pero que para mí eran símbolos de una vida que, por primera vez, estaba construyendo pensando en mí. No para agradar a nadie, ni para sostener a nadie, ni para demostrar algún valor. Solo para existir a mi manera. Gasté parte del dinero en reformas sencillas, y el resto lo dejé intacto. No era dinero de venganza, era dinero de libertad. Dinero que nunca pedí, pero que la vida me entregó, tal vez como respuesta a todo lo que soporté en silencio. Por primera vez en décadas, dormía sin miedo al juicio, sin tener que andar de puntillas en mi propia casa. Y mientras tanto, al otro lado de la ciudad, las cosas comenzaron a desmoronarse. Una conocida me contó que la empresa donde trabajaba mi hijo empezó a recibir presiones. Clientes enviaban correos preguntando si él aún formaba parte del equipo, si esa era realmente la postura que toleraban. La imagen que él había construido con tanto cuidado en las redes se esfumó en pocos días. Su esposa, que antes hacía videos burlándose de mí, borró todas sus publicaciones, desapareció de Internet, y la suegra, que me llamaba inconveniente, tuvo que enterarse por el propio condominio de que quizás sería mejor cambiar de tema en las reuniones sociales. Yo no hice nada, no deseé mal, ni tuve que tramar planes. Solo dejé que la verdad siguiera su curso, y ella fue implacable. Un mes después, él volvió a aparecer, pero esta vez no tocó a mi puerta. Me envió un correo electrónico, un texto largo, confuso, lleno de justificaciones, recuerdos de la infancia, pedidos de perdón, y al final, una solicitud de ayuda. Dijo que estaban pasando dificultades, que su esposa había perdido el empleo, que él había sido suspendido, y que estaban pensando en vender la casa. Me ofreció la oportunidad de comprarla, como si me estuviera haciendo un favor. Leí ese correo unas 3 veces, intentando encontrar al niño que crié, pero lo único que vi fue a un hombre desesperado, aferrándose a la última cuerda que le quedaba. No respondí, no por venganza, sino porque sabía que cualquier respuesta mía sería usada en mi contra. El silencio era la única respuesta que aún tenía fuerza. Unos días después, vi un anuncio en Internet. La casa en la que viví durante décadas estaba en venta. El texto decía: ambiente familiar, perfecto para recomenzar. Me dolió ver aquello. No por la casa en sí, sino por la desfachatez de vender algo construido con el sudor de quien ahora ellos querían borrar de la historia. La ironía era que ellos no sabían. El terreno tenía pendencias, documentos a mi nombre que nunca habían sido transferidos. No se vendería tan fácilmente. Me quedé en silencio, dejando que lo descubrieran por sí mismos. Y fue exactamente lo que sucedió. Un corredor me llamó días después, diciendo que necesitaba mi firma para oficializar la venta. Expliqué, con toda la calma del mundo, que ese inmueble solo podría venderse si se regularizaba conmigo, y que por el momento no tenía interés. La casa seguiría a nombre de la madre que ellos hicieron cuestión de borrar, y ahora era ella quien dictaba las reglas. La reacción no se hizo esperar. Llegó en forma de una nueva transmisión en vivo, pero esta vez, vacía, con pocos espectadores y muchos comentarios acusatorios. Mi hijo intentó mantener la pose, pero estaba abatido. Hablaba despacio, sin convicción. Dijo que lo estaban acosando, que había información errónea circulando, y que la familia era algo complicado. Pero nadie se tragaba eso. En los comentarios vi madres, hijos e incluso ancianos diciendo: la verdad salió a la luz. Ella te sustentó. Ahora quiere paz. Solo cosechas lo que sembraste. Por primera vez, él no era el héroe de la historia. Era solo otro hombre intentando borrar sus propios errores con palabras vagas.
Solo que ahora el mundo ya había escuchado el otro lado. Y cuando el otro lado es verdadero, no hace falta gritar para ser escuchado. El tiempo pasó. Los mensajes disminuyeron. Las visitas cesaron. La vida, finalmente, encontró un ritmo calmado. Empecé a frecuentar la feria los sábados, hice amistad con los vecinos y aprendí a usar mejor el celular. Descubrí el placer de almorzar en silencio, de sentarme en el porche sin prisa, de tomar un café caliente mirando al cielo. No eran lujos, eran conquistas. Cada pequeño detalle de mi rutina era un recordatorio. Sobreviví, no solo al rechazo, sino a la culpa, a la duda, a la dependencia emocional. Y ahora vivía en paz, no porque alguien me lo hubiera dado, sino porque yo misma lo había construido. Y eso nadie más podría quitármelo, ni con palabras, ni con mentiras, ni con promesas. Aún así, de vez en cuando, la nostalgia aparecía, no de él, sino de la ilusión que tenía. La ilusión de que algún día él me miraría como una verdadera madre, con gratitud en la mirada, con orgullo de la mujer que lo crió. Esa nostalgia era traicionera. Venía de mansedumbre, en días de lluvia, en noches más silenciosas. Pero aprendí a dejarla pasar. No la alimentaba, no luchaba contra ella, solo la dejaba ir y venir, porque entendí que la nostalgia también forma parte de la curación. Se extraña no lo que se tuvo, sino lo que se creyó haber tenido. Y poco a poco, eso también cicatriza. Con el tiempo, el dolor se convierte en recuerdo, y el recuerdo pierde el peso, y uno se permite ser feliz con menos, y con verdad. Un día, me senté a organizar los papeles antiguos y encontré una carta que él escribió cuando era niño. Con letras torcidas decía: «Mami, te quiero hasta el cielo». Eso me destrozó por dentro. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Sonreí, porque ese niño existió. Y aunque se haya perdido en el camino, formó parte de mi vida. Guardé la carta en una cajita, junto con otros pequeños recuerdos, pero verdaderos. No para castigarme, sino para recordarme que el amor que di no fue en vano, fue real, aunque solo haya sido por un tiempo. Y eso ya era más de lo que mucha gente tiene en toda la vida. Hubo un día en el que fui al mercado y encontré a su suegra en la fila de la caja. Ella me miró, sorprendida, e intentó disimular. Fingió estar distraída con el celular, pero se notaba el desconcierto en su rostro. La enfrenté, no por provocación, sino por firmeza. Por todo lo que tuve que tragar en silencio mientras ella me trataba como un estorbo en su propia casa. No dijo una palabra. Bajó la mirada y se fue antes incluso de pagar sus compras. Y en ese instante, entendí que la peor respuesta que se le puede dar a alguien que intentó destruirte es permanecer de pie, con dignidad, con paz, con presencia. No necesité vengarme. La misma vida se encargó de mostrar quién era quién. Unas semanas después, una vecina me contó que la esposa de mi hijo se había separado. Dijo que se había ido de la casa con los niños y se había quedado a vivir con sus padres. No entré en detalles. No pregunté nada. Solo escuché y seguí cortando mis verduras en la acera. Porque ya no era asunto mío. Ya no era mi responsabilidad reparar las grietas en la vida de él. El ciclo se cerró. Todo lo que necesitaba ver, lo vi. Todo lo que necesitaba entender, lo entendí. Y lo que no entendí, lo dejé atrás. Porque la libertad, descubrí, no está en vengarse o en ser reconocida. Está en ya no necesitar más. Ni su perdón, ni su amor, ni su presencia. Con el tiempo, empecé a encontrarme con otras mujeres del barrio. Algunas eran viudas, otras divorciadas. Algunas simplemente estaban cansadas de la soledad. Formamos un grupo pequeño, pero sincero. Cada miércoles nos reuníamos en la plaza, llevábamos café, pastel y hablábamos de la vida. Y allí, entre risas y recuerdos tristes, comprendí que no era una excepción. Cada una de nosotras llevaba una historia de abandono, de silencio, de recomienzo. Y eso me dio fuerza. Ya no era un dolor aislado. Era el reflejo de tantas vidas. Y juntas, nos escuchábamos sin juicio, sin prisa, sin la obligación de estar fuertes todo el tiempo.
Aprendí que compartir el dolor también es una forma de sanar. Uno de esos encuentros coincidió con el día de mi cumpleaños. Trajeron un pastel sencillo, encendieron una vela y cantaron «Feliz cumpleaños». No recibía felicitaciones desde hacía años, ni llamadas, ni mensajes. Mi hijo siempre se olvidaba, o fingía olvidar. Y en ese momento, sentada en un banco de la plaza, con mujeres a quienes conocía desde hacía pocos meses, sentí más amor que en muchos cumpleaños dentro de aquella casa. No por el pastel, ni por la canción desafinada, sino por el gesto, por el recuerdo, por la mirada sincera de quien realmente se importa. Ese fue el primer cumpleaños en el que no deseé volver al pasado, porque, por primera vez, estaba exactamente donde quería estar. Y eso no tiene precio. Un día, recibí una carta, escrita a mano, en un sobre sencillo, sin remitente claro, pero el nombre de él estaba allí, al final de la página. Mi hijo, la letra temblorosa, algunas palabras tachadas, errores de ortografía como en los tiempos de la escuela. Decía que estaba arrepentido, que extrañaba a la madre de verdad, que había cometido muchos errores y que estaba pagando por todo. No pidió dinero, ni ayuda. Solo decía que quería conversar, tomar un café, mirarme a los ojos. Leí la carta 3 veces. No lloré, no sonreí, no tuve ninguna reacción inmediata. Solo dejé la carta sobre la mesa, como si necesitara descansar allí antes de que supiera qué hacer con ella. Una parte de mí quería desgarrarla, otra quería responder, pero la mayor parte solo quería seguir en paz. Guardé la carta en un cajón, no por rencor, sino por protección, porque sabía lo mucho que me había costado llegar hasta allí. Sabía lo doloroso que era abrir puertas que tardaron tanto en cerrarse, y también sabía que el arrepentimiento, a veces, es solo el bonito nombre que le damos a la desesperación. Yo no necesitaba oír disculpas para seguir adelante, ni necesitaba una reconciliación para sentirme completa. Yo ya había hecho las paces conmigo misma. Y eso, después de todo, era lo más importante. Tal vez algún día respondiera, tal vez no. Pero, por primera vez, era yo quien decidía. Y la libertad de poder elegir era todo lo que siempre quise. En los meses que siguieron, me di cuenta de lo mucho que las pequeñas cosas volvían a tener valor. El olor del pastel horneándose en el horno, el sonido de la radio antigua en la cocina, el placer de lavar la ropa en el lavadero escuchando a los pajaritos. Cosas simples, que antes pasaban desapercibidas, ahora me brindaban una paz que nunca había sentido. Era como si, sin darme cuenta, estuviera construyendo una nueva vida con ladrillos invisibles. Y cada día que pasaba, me sentía más alejada de aquella mujer que lloraba sentada al borde de la cama, expulsada de su propia casa. Ese dolor aún moraba en mí, pero ya no mandaba en nada. Era una cicatriz, presente, visible, pero cicatriz, y no herida abierta. Hubo un domingo en que me senté en la acera con una taza de café y me puse a ver a los niños jugar en la calle. Recordé los tiempos en que mi hijo corría de esa manera, riendo, cayendo, levantándose. Sentí un apretón en el pecho, pero poco después, una niñita vino corriendo hacia mí y dijo, «Señora, ¿puedo sentarme aquí con usted?» Sonreí y asentí con la cabeza. Ella se quedó allí, callada, tomando agua. Y solo ese momento ya me bastó. Entendí que la vida siempre encuentra la forma de devolver lo que nos han quitado. No de la misma manera, no por las mismas manos, pero de algún modo. No siempre es justicia. A veces es solo reparación, un pequeño gesto, una presencia ligera, un instante bueno. Y eso ya es mucho. A veces es todo. Una tarde, fui al centro de la ciudad a resolver un documento y terminé pasando frente a la antigua casa. Tenía la pintura descascarada, el jardín descuidado y un cartel de «Se vende» medio caído en la reja. Aquella casa que un día fue mi mundo, ahora parecía un cuerpo vacío, sin alma, sin calor. Me quedé allí unos minutos, observándola. Y, extrañamente, no dolió. No sentí ira, ni nostalgia. Solo una sensación de distancia, como si aquel lugar perteneciera a otra vida,
a otra mujer, a un tiempo en que todavía creía que el amor lo era todo. Me di la vuelta y me fui. Y cada paso en esa acera fue como una silenciosa confirmación de que yo ya me había ido hace mucho tiempo, mucho antes de que ellos me expulsaran. De regreso, compré un espejo nuevo para poner en la sala, uno de esos que amplían el ambiente, que reflejan la luz del día. Cuando lo colgué, me vi allí, entera, cansada, sí, marcada por el tiempo, por los dolores, por los silencios, pero en pie, y en ese reflejo vi a una mujer a quien nadie más podía silenciar. Ni con desprecio, ni con abandono, ni con disculpas tardías. Era yo, por fin. No la madre sumisa, ni la empleada emocional de la familia, ni la sombra de la nuera o la suegra. Era solo yo, con mi historia, con mi dolor, con mi dignidad reconstruida. Y entendí que eso era libertad. No un regalo, sino una conquista. Porque no es quien grita más fuerte quien vence, es quien consigue vivir en paz después del caos. Después de eso, comencé a escribir. Nada sofisticado, solo cuadernos viejos en los que volcaba todo lo que recordaba, todo lo que sentía, todo lo que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Era una forma de organizar el desorden que se había quedado dentro de mí. Cada línea era un desahogo, una manera de no olvidar, no para alimentar el rencor, sino para recordar el camino recorrido. A veces releía y lloraba, otras veces reía nerviosamente, pero sobre todo me sentía ligera, porque finalmente estaba sacando a la luz aquello que me asfixiaba desde hacía tantos años. Descubrí que escribir era como coser lo que se había rasgado, y mientras más escribía, más me comprendía, y cuanto más me comprendía, menos espacio quedaba para el dolor de los demás en mi interior. En uno de esos días, encontré una foto antigua nuestra. Yo, sosteniéndolo en brazos, en un parque cualquiera. Debía tener unos 3 años, sonriendo con los dientes torcidos. Yo estaba delgada, con el rostro cansado, pero con los ojos llenos de esperanza. Miré a aquella mujer de la foto y sentí ganas de abrazarla, de decirle que, sí, algún día todo dolería, pero que ella sobreviviría, que caería, perdería el equilibrio, sería rechazada, pero que después de eso aprendería a levantarse sola, que no necesitaba demostrar nada a nadie, que ser buena no significaba dejarse destruir, y, sobre todo, que se reencontraría, aunque tarde, aunque remendada, pero entera, porque el amor verdadero comienza cuando aprendemos a amarnos a nosotras mismas. Las mujeres del grupo empezaron a animarme a transformar mis escritos en algo más grande. Decían que mi historia podía ayudar a otras, que tenía fuerza, que necesitaba ser leída. Al principio me resistí. Tenía miedo a la exposición, al juicio, a reabrir viejas heridas. Pero luego entendí que eso no se trataba de fama, ni de revivir el dolor. Se trataba de transformar todo aquello en algo útil, en algo que tuviera sentido. Hice copias, imprimí algunos textos y empecé a llevarlos a los encuentros. Una leía, otra lloraba, otra sonreía aliviada, y cada reacción era como un abrazo silencioso que decía, «No estás sola». Fue entonces cuando comprendí el poder de una verdad contada con coraje, y vi que incluso el sufrimiento, cuando se comparte con honestidad, puede ser luz para alguien en la oscuridad. Un tiempo después, me invitaron a hablar en un encuentro de mujeres de la tercera edad en un centro comunitario. Me temblaban las manos, con miedo de no ser capaz. Pero cuando tomé el micrófono y empecé a contar mi historia, vi ojos llenos de lágrimas, manos entrelazadas, cabezas asintiendo en señal de aprobación. Y entonces entendí. Ese dolor que un día me aplastó ahora era un puente. Un puente entre mí y tantas otras que habían pasado por silencios similares. Al final de mi intervención, una señora me abrazó y dijo en voz baja, «Yo creía que era la única». Eso me marcó más que cualquier otra cosa, porque era eso. Lo que la vida me había hecho, ahora lo devolvía en forma de verdad. Y nada, absolutamente nada, era más valioso que eso. Volví a casa ese día con el corazón cálido. Miré a mi alrededor.
Vi las paredes sencillas, los muebles viejos, las macetas con las plantas que yo misma había plantado, y por primera vez sentí que aquel espacio era un hogar de verdad, no por el confort o la apariencia, sino porque allí nadie me hacía sentir menos, nadie me disminuía. Era un lugar donde podía ser quien soy, con toda mi historia, sin tener que esconderme. La sensación era de pertenencia, de conquista. Una casa pequeña, sí, pero llena de verdad. Y eso, para quien siempre fue tratada como un estorbo, como una carga, como un peso, lo es todo. Era mi victoria silenciosa. Ese mismo día, recibí un nuevo mensaje de él, corto, sin dramatismos. Solo decía: «Mamá, si algún día quieres conversar, aquí estaré». Me quedé mirando esa frase por bastante tiempo. No sentí ira, ni prisa. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque aprendí que no todo pedido necesita respuesta. Algunas cosas, la vida las resuelve por sí sola. Tal vez algún día hablemos, tal vez no. Pero si sucede, será con la verdad entre nosotros, sin fingimientos, sin deudas emocionales, porque ahora ya no soy la madre que lo acepta todo. Soy la mujer que aprendió a poner límites, que entendió que el amor no puede ser una obligación, ni chantaje, ni moneda de cambio. Y quien no sepa lidiar con eso, que aprenda, o que siga sin mí. Desde entonces, él nunca volvió a aparecer, ni la nuera, ni la suegra. Silencio total. Y, sinceramente, lo agradecí por ello, porque hay personas a quienes solo se puede amar de lejos. Su presencia me hacía sangrar por dentro, y ahora, sin esa herida constante abierta, podía respirar. Ya no era una mujer esperando ser reconocida, era una mujer que se reconoció a sí misma, sin aplausos, sin audiencia. Y eso me bastaba. Las heridas aún existían, claro. Hay días en que la nostalgia golpea, en que el recuerdo duele, pero ahora sé qué hacer con ese dolor. Lo miro, lo reconozco y lo dejo pasar, sin perderme, sin entregarme. Aprendí que lo más difícil no fue ser rechazada, fue aceptar que ese amor que creía incondicional tenía, sí, condiciones. Y cuando ya no fui útil, me descartaron. Esa verdad dolió como pocas, pero también me liberó, porque me obligó a mirarme en el espejo y preguntarme: ¿quién eres sin ser la madre de alguien? Y la respuesta llegó poco a poco, en pedazos, en gestos sencillos. Soy la mujer que sobrevivió al desprecio y eligió seguir amando, pero ahora con criterios, con límites, con respeto por mí misma. Y ese amor que nace desde dentro, que no depende de nadie para existir, ese amor, nadie más me lo quita, nunca más. Con el pasar de los meses, empecé a caminar todas las mañanas. Era mi ritual. Salía temprano, sentía el viento en el rostro, escuchaba los pájaros y dejaba que los pensamientos fluyeran. A veces, pasaba junto a madres con niños pequeños yendo a la escuela. Observaba esas escenas con cariño, pero también con cierta distancia. Yo ya viví eso. Fui aquella mujer que cargaba mochila, lonchera y cansancio. Y a pesar de todo lo sucedido, no me arrepiento, porque cada uno de mis gestos fue por amor. Un amor que no fue reconocido, pero que fue verdadero. Y eso nadie lo borra. Lo que dolió fue el desprecio, la inversión de roles, el uso de mi entrega como obligación. Pero el amor, ese fue puro, íntegro, mío. Y solo por eso, sigo en paz. Hubo días en que me encontré riéndome sola. Cosas pequeñas. Una señora tropezando con la alfombra y cayéndose de la risa. Un niño ofreciéndome un caramelo en la fila del banco. Un señor llamándome señorita bonita con ese jeito tímido. Esas pequeñas alegrías fueron reconstruyendo lo que estaba destrozado. Descubrí que la felicidad, a veces, no llega de golpe, sino como una brisa. Llega despacio, casi sin que uno se dé cuenta. Y cuando te das cuenta, ya está habitando en ti. Me percaté de que no necesitaba mucho para estar bien. Bastaba con no cargar ya con lo que no era mío. Culpa, ingratitud, rencor. Dejé todo por el camino. Y fue así, desapegándome, que empecé a vivir de verdad. Un día,
mientras ordenaba el armario, encontré un antiguo portarretratos guardado en una caja. En él, una foto nuestra, yo y él en el día de la graduación, abrazados, sonriendo. Por un segundo, pensé en tirarlo, pero algo en mí me dijo que no lo hiciera. No porque quisiera mantener el pasado vivo, sino porque aquella foto representaba una época en que aún creía. Y no hay nada de vergonzoso en haber creído. Guardar esa imagen era aceptar que hubo momentos buenos, aunque el final haya sido duro. Era respetar mi propia historia, sin borrar lo que dolió, pero tampoco fingir que todo fue malo, porque incluso la decepción solo es posible donde hubo esperanza. Y yo tuve mucha esperanza, mucha fe en el otro. Y eso no es debilidad, es humanidad. Después de eso, empecé a elegir mejor lo que cargaba conmigo. Cosas, recuerdos, personas. Aprendí a seleccionar. Y me di cuenta de que, durante años, fui acumulando todo. Afectos, culpas, obligaciones, como si fuera mi deber guardar el mundo entero dentro de mí. No era así. Hoy, solo me quedo con lo que me hace bien, con quien me respeta, con lo que me brinda ligereza. Lo demás, lo dejo pasar. Ya no persigo a quien me dio la espalda. Ya no me esfuerzo por caber en lugares que me empujaron fuera. Y, principalmente, ya no intento entenderlo todo. Hay cosas que no se explican. Hay personas que simplemente no ven el daño que causan. Y está bien. Ya no es mi problema. Porque ahora, por primera vez, mi vida es solo mía. Otro día, sentada en un banco de la plaza, se me acercó una joven y me preguntó si podía compartir el asiento. Conversamos unos minutos, y pronto ella empezó a desahogarse. Habló de su madre, de las peleas, de las culpas. Dijo que a veces se sentía asfixiada, otras veces ingrata, y yo la escuché con calma, sin juzgar. Al final, me miró y preguntó, ¿cree usted que aún se puede arreglar? Inspiré profundo y dije, siempre se puede, pero solo si es verdadero. El amor que necesita ser implorado no cura, solo hiere más. Ella se quedó en silencio, como si necesitara oír eso, y comprendí que, sin querer, me estaba convirtiendo en un espejo para otras mujeres. No porque fuera perfecta, sino porque sobreviví. Y sobrevivir, a veces, ya es una forma de enseñar. Esa misma semana, recibí una invitación del ayuntamiento para participar en un evento sobre historias de vida y superación. Me pidieron que contara mi relato, para inspirar a otras personas. Y acepté. Subí al sencillo escenario del centro comunitario con las manos heladas, pero con el corazón firme. Conté todo: el abandono, la humillación, el giro de los acontecimientos. No omití nada, ni el dolor, ni el miedo, ni el silencio. Y cuando terminé, el público aplaudió de pie. No por los detalles, sino por el coraje, por la verdad. Y en ese instante, comprendí de una vez que mi historia, por dura que haya sido, no fue en vano. Se convirtió en semilla. Y donde antes solo había rechazo, ahora había raíz. Una raíz fuerte, mía, que nadie más pueda arrancar. Volví a casa ese día caminando despacio, mirando el cielo oscurecerse. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía miedo a la noche. Antes, me encerraba con angustia, como quien teme a la oscuridad y al silencio. Pero ahora, la oscuridad solo era oscuridad, y el silencio, solo silencio. Ya no cargaban con el dolor de antes. Podía sentarme en el porche y escuchar a los grillos, sin tener que pensar en todo lo que perdí, porque yo también gané. Gané a mí misma. Y eso, aprendí, es más que suficiente. Quizás no todo el mundo entienda esa paz, pero es mía. Y después de tantos años tratando de agradar, intentando encajar, intentando ser aceptada, ahora solo quiero esto: vivir en paz, con quienes me aceptan, con lo que me basta. Esa noche, antes de dormir, me acerqué al espejo y me quedé mirándome durante unos minutos. No vi a una mujer vieja, ni a una mujer derrotada. Vi a una mujer entera, firme, sobreviviente. Una mujer que fue invisible, usada, descartada, y que ahora era dueña de su propia historia.
Toqué mi rostro con cariño, como quien agradece, no por lo que me hicieron, sino por lo que logré hacer con aquello que me hicieron. Porque eso es. Uno no escoge el dolor que le llega, pero elige qué hacer con él. Y yo elegí seguir, elegí vivir, elegí dejar de ser solo la madre de él, para ser finalmente yo. Y nunca más renunciaré a ello. Por nadie, por nada. Un tiempo después, reencontré a una antigua compañera de trabajo. Me reconoció en la fila de la farmacia y vino a abrazarme con una sonrisa amplia. «Estás tan diferente. Pareces más ligera», dijo. Y yo también sonreí, porque era verdad. Yo estaba diferente. No porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque dejé de cargar sola. Le conté de pasada lo que había sucedido, y ella apretó mi mano con fuerza, diciendo, «Eres muy fuerte». Y yo respondí, «Ya me cansé de dolerme por quien no siente nada». Porque, al final, aprendemos que el amor tiene que ser de doble sentido. Y si no lo es, dejamos de caminar. Ese mismo día, encontré en mi celular un recuerdo automático con fotos antiguas. Casi las borro en el acto, pero decidí mirarlas. Y vi imágenes mías, con el rostro cansado, tratando de sonreír para encajar en fiestas en las que nunca me sentí bienvenida. Me veía allí, en los rincones de la sala, con el plato en la mano y la mirada perdida, siempre intentando no molestar. Eso me hirió por dentro, porque ahí estaba estampada la verdad que siempre negué. No era parte, era tolerada. Y eso duele, duele mucho. Pero ver aquellas fotos ahora, con la distancia de quien ya salió de ese lugar, me hizo entender. No pertenezco a donde se me soporta, pertenezco a donde se me quiere. Y eso es todo lo que quiero para mí de ahora en adelante. Con el tiempo, empecé a recibir más mensajes de mujeres contando sus historias, cada una más dolorosa que la otra. Y en todas había un patrón. Demasiado amor, demasiado silencio, poco respeto. Era como si todas estuviéramos atrapadas en un ciclo de servir hasta desaparecer. Y ahora, poco a poco, estábamos reaprendiendo a existir. Juntas, aunque a la distancia. Leía cada relato con atención, respondía con cariño. A veces solo decía, «Te entiendo». Y eso era suficiente, porque en el fondo, lo que más queremos es ser vistas, ser escuchadas, ser creídas. Descubrí que mi historia no era una excepción, era solo una entre miles. Y eso ya no me entristecía, me fortalecía, porque juntas dejamos de ser sombras para convertirnos en voz. Una tarde me senté con una de esas mujeres que me había contactado. Nos conocimos en persona. Ella vino de lejos solo para darme un abrazo. Conversamos durante horas. Y al final, me preguntó si creía que valía la pena recomenzar después de los 60. La miré a los ojos y respondí, «No solo vale la pena, es necesario». Porque la vida no termina cuando nos quitan todo. Termina cuando dejamos de luchar por reconstruirnos. Y mientras haya aire en los pulmones, hay chance de empezar de nuevo. Ella sonrió con lágrimas en los ojos, y me vi en ella, así como tantas se vieron en mí. Porque al final, es eso, el dolor que casi nos mata puede ser el mismo que nos enseña a vivir de verdad. Y esa lección, nadie me la contó. Yo la aprendí sintiéndola en la piel. Con esa nueva fuerza nacida de todo lo que pasé, comencé a hacer planes. Cosas simples, pero solo mías. Quería conocer la playa, no por nadie, sino por mí. Ver el mar, mojarme los pies en la arena, sentir ese viento que, dicen, limpia el alma. Nunca tuve ese lujo. Siempre fue trabajo, cuentas, hijo, sustento. Pero ahora no. Ahora era mi tiempo. Planifiqué el viaje con calma, compré un pasaje de autobús, reservé una posada modesta. Y cuando llegué, lloré. No por el lugar, sino por lo que representaba. Libertad. Cada paso en la arena era un trozo del dolor que dejaba atrás. Y cuando me senté sola a ver el atardecer, supe, sin ninguna duda, que había vencido. De regreso, traje una concha del mar. Pequeña, discreta, pero simbólica. La coloqué en la estantería de la sala, bien visible. Es mi recordatorio diario de que hay vida más allá del dolor, que hay belleza después del abandono, que siempre hay un recomienzo para quien tuvo el valor de decir basta.
Cada vez que la miro, recuerdo a la mujer en la que me convertí, no a la que suplicaba por amor, ni a la que aceptaba migajas emocionales, sino a la que decidió vivir por sí misma, que entendió que una presencia sin respeto es solo presencia, y que lo que realmente vale es ser bienvenida, y no simplemente tolerada. Y fue con ese entendimiento que construí lo que tengo hoy, no una vida perfecta, sino una vida mía, verdadera, serena y profundamente digna. Esos días, mirando por la ventana, vi a una señora siendo ayudada por un niño en la acera. Él sostenía su bolsa con un cuidado hermoso de ver. Eso me emocionó más de lo que esperaba, porque me hizo recordar que aún existe esperanza, que no todos los lazos están condenados, que hay hijos que aman, que cuidan, que respetan, y madres que son reconocidas en vida, no solo recordadas cuando conviene. Sonreí con un nudo en el pecho, pero también con alivio, porque, al fin, no se trata de tener al hijo ideal, se trata de saber que diste lo mejor de ti, y yo lo hice. Incluso sin respuesta, incluso sin aplausos, fui madre con todo lo que tenía. Y hoy, eso me basta, porque ser buena no salvó a nadie, pero me salvó a mí de convertirme en lo que me hicieron. Esa misma tarde, me senté a escribir una vez más, no para recordar el dolor, sino para celebrar el camino recorrido, la travesía, el proceso, porque cada párrafo de mi historia fue escrito con sangre, sudor y lágrimas, pero también con coraje, paciencia y amor propio. Y eso es lo que dejo a quien me lee o me escucha. No te pierdas intentando agradar a quien nunca te valorará. No suplices por un espacio en el que te echan. No silencies tu dolor para mantener apariencias. La vida es demasiado corta para vivir a la sombra de otros, y es lo suficientemente larga para recomenzar todas las veces que sea necesario. Yo recomenzé, con miedo, con dolor, pero recomenzé. Y hoy, soy más yo de lo que jamás fui antes. Hubo una noche en la que soñé con él. En el sueño, él todavía era un niño, corriendo descalzo por el patio, riendo, llamándome. Desperté con la cara húmeda de lágrimas, pero no de dolor, de nostalgia por lo que fue, por lo que pudo haber sido, pero también de aceptación, porque hasta los sueños, cuando maduramos, cambian de tono. Ya no vienen a torturarnos, sino a recordarnos que todo tiene inicio, desarrollo y fin. Y que algunos finales, por más amargos que parezcan, también son liberadores. No dejé de amar, solo dejé de anularme. Y esa fue la decisión más difícil, y la más correcta, que tomé en la vida. Porque amar sin perderse es un arte. Y hoy, por fin, lo aprendí. Ahora, cuando me preguntan si me arrepiento, respondo sin dudar. No, me arrepentiría de haberme quedado, de haber tragado más, de haber callado cuando mi corazón gritaba. Pero de haberme ido, de haberme elegido a mí, nunca. Fue en ese acto de coraje que me reencontré. Y si hoy puedo mirar atrás sin odio, es porque transformé el dolor en camino. Cada lágrima se convirtió en ladrillo, cada humillación, en ladrillo. Y con todo eso, construí el único hogar que importa, aquel que existe dentro de mí, donde nadie entra para herir, solo para sumar, donde soy respetada, valorada y, sobre todo, libre. En los últimos tiempos, aprendí a amar el silencio. No ese silencio pesado de quien contiene el llanto, sino el silencio ligero de quien ya no necesita explicarse. Ya no preciso gritar para ser escuchada, ni encogérmeme para ser aceptada. Soy entera, con cicatrices, con historias que duelen, pero también con una fuerza que nadie más puede quitarme. Y es en esta versión mía que elijo vivir, verdadera, firme, en paz. Si alguien quiere estar a mi lado, que venga con respeto, porque un amor sin respeto es solo abuso disfrazado. Y yo ya viví eso lo bastante como para no aceptarlo nunca más. Ahora, solo se queda lo que es ligero. Lo demás, lo dejo ir. Sin drama, sin retorno, sin culpa. Y si pudiera dejar una última palabra para quien está leyendo esto ahora, sería: no esperes tocar fondo para elegirte a ti misma. No esperes ser descartada para entender tu valor.
No necesitas ser fuerte todo el tiempo, pero debes ser justa contigo misma. Y, a veces, justicia es decir basta. Es salir por la puerta y no volver. Es cortar lazos y construir nuevos puentes, aunque duela, porque hay dolores que pasan, pero hay vacíos que permanecen para siempre si no nos ponemos a nosotros mismas en primer lugar. Yo me puse. Y por eso, hoy duermo tranquila. Conmigo. Por mí. Y eso, nadie más puede borrarlo. Si has llegado hasta aquí y has sentido alguna parte de esta historia como tuya, quiero agradecerte. Porque contar esto no fue fácil. Dolió recordarlo. Dolió revivirlo. Pero si sirvió para tocar tu corazón, para darte fuerza, o para hacerte ver que no estás sola, entonces ya habrá valido la pena. Hay muchas mujeres por ahí que creen que merecen poco, que deben aceptar migajas para no quedarse solas. Pero no. Tú mereces respeto, mereces paz, mereces una vida tuya, ligera, verdadera, entera. Y si tú también te has sentido apagada, usada, olvidada, respira hondo y comienza. A tu tiempo, a tu ritmo. Porque se puede salir, se puede reconstruir, se puede recomenzar de una manera que ni siquiera imaginas. Ahora, si esta historia te conmovió, te dio fuerza o te hizo pensar, te pido, suscríbete al canal y dale me gusta. Eso ayuda muchísimo a llevar este mensaje a otras mujeres que necesitan escucharlo hoy. Hay muchísima gente en silencio, pensando que está equivocada por sentir dolor. Y a veces, todo lo que se necesita es saber que alguien ya pasó por eso y sobrevivió. Así que comparte, difunde. Hagamos crecer esta red, porque juntas somos más fuertes. Y si alguna vez necesitas escuchar de nuevo, tú puedes, tú vales, tú puedes. Yo lo logré. Y ahora estoy aquí, viva, firme, y esperando por ti al otro lado del recomienzo.